Ya vamos a estar con el dólar, ya vamos a estar con las acciones, pero ahora vamos a hablar de lo que pasa con los sectores populares. Y vamos a hablar sobre lo que pasa con los sectores populares. ¿Por qué? Porque muchos analistas, economistas o no, periodistas, analistas económicos principalmente, dicen que el ajuste no lo pagan los sectores populares, ¿no? Está esta idea instalada o instalándose de que la que lo paga es la clase media, que además le gusta pagarlo, el ajuste, porque sigue votando a Milei. Lo votó en el 2023, lo votó en el 2025 y las encuestas dicen que si hoy Milei se postula, también ganaría, así que bueno, lo seguiría votando la clase media. Bueno, queremos debatir un poco esta hipótesis, esta idea, si solamente el ajuste lo paga la clase media o también los pobres. ¿Por qué? Porque la otra parte de la hipótesis esta que yo esbozaba, que manifiestan varios analistas, es, bueno, los pobres no lo sufren al ajuste porque los pobres tienen planes sociales, tienen asignaciones familiares, tienen algún rebusque generalmente relacionado a sistemas de asistencia del Estado o de los estados que hacen que, puedan paliar la situación, a diferencia de los sectores medios, que son, por encima, más cuentapropistas, más profesionales independientes, y tienen otra dinámica de conseguir trabajo. Bueno, al respecto vamos a hablar con Sofía Boto. Sofía Boto es directora del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana de Santa Fe, ISEPSI. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Me interesa debatir esta idea, esta hipótesis con vos. No sé si la venís escuchando, pero suena en varios lugares de que el ajuste que efectivamente está llevando adelante el gobierno de Javier Milei no lo pagan los pobres, los sectores populares, sino la clase media. Bueno, primero, les agradezco la comunicación. La verdad es que creo que primero que el ajuste lo sufre todo el pueblo argentino, ya sean los sectores populares como la clase media, ¿no? Los sectores medios, que a raíz también de estas nuevas reformas que surgen, seguramente vean modificadas sus dinámicas, no solamente diarias, sino también sus dinámicas económicas, patrones de consumo, etcétera. Nosotros desde el ISEPSI lo que tenemos es el ejercicio de trabajar y estudiar sobre todo cómo impactan las crisis económicas en los sectores populares a partir de una herramienta que es el índice barrial de precios, que lo que intentamos es generar un dato, un indicador sobre el aumento de precios, sobre la inflación, y poder así medir cómo viene impactando este fenómeno de los barrios populares, ¿no? En los comercios de cercanía. Aún así, lo que estuvimos también viendo en el último tiempo, también todos los cambios y cómo eso impacta en la sociedad toda. Así que en principio decirte que creo que el ajuste impacta al pueblo argentino, sobre todo y al pueblo trabajador, ya sea formal, informal, quienes hacen changas, absolutamente a todos, e impacta también de manera diferencial tanto en los sectores medios como en los sectores populares. En los sectores populares, una de las cuestiones que hay que ver y que creo que también guarda relación con las últimas informaciones que fuimos conociendo, por un lado es que el aumento de los precios de los alimentos, sin duda, que es uno de los componentes más importantes hoy del IPC, que podemos hablar después de esa polémica de la renuncia de Marco Labaña, pero que sin dudas afecta de manera particular a los sectores populares, el principal gasto que tienen son los alimentos, ¿no? Y sobre todo los alimentos del rubro almacén, ni hablar de lo poco que acceden el rubro de verdulería y el de carnicería, que la verdad que fue impactante el último aumento también que tuvo en los últimos días y que lo vemos cuando vamos a una carnicería a comprar. Y además, quiero decir que el ajuste, no lo medimos solamente en la cuestión inflacionaria ni en el aumento de tarifas, sino en cómo impacta eso los recortes de gastos sociales, porque sí es cierto que el gobierno lo que hizo fue sostener, al contrario de lo que muchas veces dice, sostiene, por ejemplo, aumentos en las asignaciones universales, que
es una medida que ante esta situación, digo, es una decisión que toma el gobierno. Política ya aplicada por Macri, ¿no? Muy efectiva porque con Sí, eso contuvo el descontento para social. contener, exactamente. Pero, por otro lado, recorta gastos sociales, por ejemplo, digo, en materia de salud, son también las principales usuarias de los sistemas de salud pública, en materia de transporte, digo, todo lo que después se recorta afecta de manera particular a los sectores populares, que no haya gastos o que se haya decidido no invertir en obra pública, después depende solamente de las decisiones de otros gobiernos, locales, provinciales, eso también impacta, digo, todo lo que tenga que ver con gastos, recortar gastos sociales impacta de manera diferencial y por supuesto que también impacta de una manera diferencial en los sectores populares, porque a su vez también como están deprimidos los ingresos de todos nosotros que somos trabajadores, lo son, ni hablar de aquellos que viven de changas y de empleos que están cada vez más precarizados y que están cada vez peor pagos y que además hay cada vez menos, ¿no? Eso digo, por un lado, para diferenciar lo que vos decías y para no sacarle tampoco el peso, digo, porque si bien no estoy de acuerdo en sí con la afirmación de que solamente la clase media está pagando el ajuste, sí creo que lo estamos pagando todos y que, bueno, eso impacta de manera diferencial y sin dudas, bueno, la clase media también se lleva su parte de cómo está impactando el ajuste, ¿no? ¿Qué están midiendo ustedes para los barrios, principalmente en Rosario, en materia de inflación? ¿Qué están midiendo? Bueno, en materia de inflación, nosotros estamos midiendo una canasta básica que hoy se asemeja mucho a lo que dice el INDEC, en cuanto a, porque nosotros utilizamos la misma metodología, no cambiamos utilizamos la misma metodología que el INDEC y la misma ponderación. ¿Es creíble para ustedes lo que dice el INDEC? Porque hay otro debate, algunos dicen es creíble, no es creíble, hay que buscar otra forma de medición. Nosotros no creemos que el INDEC mienta, pero sí que tergiversa las cifras. Porque lo que entendemos es que lo que genera después la renuncia de Marco Lavagna, que lo que dice es que había un cambio en la ponderación de los gastos para poder acercarse un poco más a la medición de una canasta básica alimentaria y total, que se asemejara, sobre todo la canasta básica total, que se asemejara más a los usos y costumbres de una familia argentina hoy. Estamos de acuerdo con que eso era necesario y que es necesario para que se mida correctamente la inflación. Entonces lo que nosotros decimos es que hacíamos una semejanza de decir que el termómetro estaba mal calibrado. Digo, no es una discusión sobre la metodología en sí, pero sí en la ponderación, porque hoy, por ejemplo, y que esto tiene relación con esto que dicen muchos economistas de quién está pagando el ajuste, no representa, hoy la medición no representa efectivamente lo que estamos pagando hoy de tarifas, de servicios no solamente de salud, de electricidad, de aguas, de servicios que tenemos en nuestros hogares, sino también, por ejemplo, en la cuestión de telecomunicaciones, el acceso a Internet. Eso es un dato importante. No está contemplada la cuestión de los alquileres, que con la desregulación de los últimos años es un peso altísimo en las familias y que en realidad estaba contemplado de otra forma en el IPC. No es que no está contemplado, pero está contemplado de otra forma y hoy el peso para muchas familias de pagar un alquiler debería estar contemplado para también analizar cómo impacta la inflación y además porque es importante, que eso esté reflejado, porque eso después forma parte de las mesas de debate de las paritarias, por lo menos hasta ahora que las seguimos teniendo y que nosotros en la provincia de Santa Fe estamos en un proceso de paritarias y que eso está a la orden del día. Y en relación a eso, tenemos un número, similar de que hoy la línea de pobreza está ubicada con una canasta básica total de un poco más de 1.300.000 pesos, que te diría también, que es discutible, porque si vemos la cifra de 1.300.000 pesos, diría que quizás no es suficiente para salir de la pobreza y de una familia, porque estamos hablando también de una familia tipo, 2 adultos, 2 niños, pero que sí, tiene correlación con el instrumento que se utiliza para medir. Entonces, por eso es necesario actualizar el IPC para que esos den datos reales y también no generen problemas a futuro, de una mala medición y que eso después genere también
digo, esa mala medición puede generar problemas internos y externos también. Finalmente, ustedes también, analizan la situación de las mujeres. Las mujeres de los sectores populares, ¿cómo están hoy? ¿Están igual o peor que antes? Bueno, están peor, no sé si han visto también, y creo que hay que mencionarlo, de los datos que han salido últimamente, sobre todo con la preocupación de las moras en los pagos, de la cuestión de los créditos, de las moras en las tarjetas de crédito. Eh, una de digo, las mujeres también, digamos, nos endeudamos Ujú. a través de distintos métodos, no solamente a través de los bancos, de las billeteras virtuales, de los prestamistas barriales. Muchos, Y eso hoy forma muchos, parte de, lamentablemente, de muchas familias, de muchos hogares y sobre sí, todo también, digo, impactando en las familias monoparentales. muchos y muchas endeudándose a través de estos famosos préstamos de Mercado Pago, ¿no? Ujú. Que, bueno, Que están los tenés como que muy pagar. al... Pero lo Sí, tenés, a diferencia de otros, lo tenés en la claro, mano. tenés la mano, no tenés que presentar ninguna documentación. Exactamente. Gracias, Claro, sí, exactamente. sí, sí, completa, completa. Sí, no, esto que decías, ¿cuál es la situación? Bueno, nosotros vemos una situación peor en ese sentido y además también un fenómeno que nosotros, digo, lo estudiamos a través de las mujeres, pero entendemos que eso es una representación de gran parte de las familias argentinas, que también tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, que se puede agravar con la implementación de la reforma laboral. Con una sobrecarga de trabajo para conseguir mejores ingresos, que al día de hoy, digo, está a la orden del día, y que eso obviamente es una situación que se puede agravar a partir de la inminente, lamentablemente, sanción de una reforma laboral regresiva y que, bueno, va a impactar sin duda en las familias, sobre todo en los sectores medios y también en los sectores populares y en las oportunidades, ¿no? Gracias por el contacto, Sofía. Gracias a vos, Antonio, un abrazo. Adiós.